Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, te damos gracias porque tu amor es derramado sobre nosotros al permitirnos ver los engaños y artilugios del demonio. Sabemos que tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo, pero ahora es nuestro turno de corresponder el amor que nos has dado. Ayúdanos, Padre Eterno, a no fallarte y a ser leales a tu amor por toda la eternidad. En nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad. No lo olvidemos nunca. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, ¿acaso nosotros llegamos a dimensionar la profundidad de este pasaje bíblico? Porque si el mundo es enemigo de Dios, quiere decir que todo lo del mundo es mentira, es un engaño, una ilusión, y que solo la palabra de Dios es la verdad absoluta. Miremos cómo se cumple esto de una forma impresionante en el gran engaño de la fantasía espacial, en donde supuestamente se lanzan cohetes a un espacio ficticio que no existe, porque la palabra de Dios nos dice que la tierra es plana y que arriba en los cielos hay mares. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿La ciencia mundana o la palabra de Dios? Plop. Sabemos entonces que Dios es verdadero y que el hombre es mentiroso. Es la condición del ser humano. Siempre tiende a la mentira. Por tanto, no nos puede dar temor afirmar que la verdad es que la tierra es plana. Tal y como está descrito en el Génesis, en donde se nos revela que arriba en los cielos no hay un vacío, una materia negra o millones y millones de kilómetros o de años luz en distancia. No, hay agua, hay mares. Todo lo que sale de la boca del hombre es mentira. Pero hay una buena noticia. Lo que sale de la boca de Dios es la verdad absoluta. Y esa verdad está en su palabra. Pero hermanos, también tenemos que entender que hay pastores, hay sacerdotes, hay líderes religiosos que tergiversan la palabra de Dios, la tuercen para engañar, para predicar mentira. Y de esto nos advierte el Apocalipsis, que viene en los tiempos finales un falso profeta, que no se refiere a un individuo en específico, sino a un grupo de individuos. Y, por ejemplo, nosotros acabamos de ver la manifestación del poder de ese falso profeta cuando un pastor en Estados Unidos adivinó, porque no podemos decir profetizó, sino adivinó el intento de asesinato de Donald Trump, inclusive con señales muy precisas. Hermanos, pero si fuera cierto que este pastor tiene alguna unción profética que viene de Dios, ¿por qué no nos advierte de los engaños del cristianismo y de cómo los pastores y sacerdotes han torcido la palabra de Dios para su propio beneficio? ¿Por qué no nos dice nada sobre eso? Porque guardar silencio es también mentir cuando se puede decir la verdad. Pero cuando se guarda silencio, eso también es una mentira, porque se hace la persona cómplice con los que dicen la mentira. Y si la palabra de Dios dice que la tierra es plana y este pastor dice estar ungido con el Espíritu de Dios y que por eso profetiza, ¿por qué nunca nos advirtió del gran engaño de la fantasía espacial? ¿O por qué no nos advirtió del gran engaño de la inyección? ¿O que la Trinidad no existe?
o que Jesús nunca murió en una cruz, o que el domingo no es el séptimo día. Todas estas son mentiras y mentiras introducidas por la plutocracia cristiana, por un poder oligopólico, oligárquico, que se apropió del cristianismo para someter a las personas humildes, mientras ellos acumulaban toda la riqueza que pudieran acumular. Es que la cruz es en sí el símbolo máximo de la plutocracia cristiana. Esta plutocracia cristiana es una teocracia, en donde lo militar se combina con lo cristiano. Está a plena vista que es una tergiversación horrenda. Y esta plutocracia cristiana viene de Europa, pero se ha extendido en todo el mundo. Está por todos lados, pero aún esta aristocracia pretende seguir usurpando el cristianismo para predicar mentiras, porque piensa que así podrá retener el poder. Pero ¿quién puede contra Dios cuando Dios dice que Él es la verdad? Y la verdad triunfará y la mentira va a colapsar. Es de locos, hermanos. Entonces nosotros vemos que aunque este pastor tenga esa capacidad de predecir el futuro, no viene de Dios esa capacidad, viene del demonio, porque él guardó silencio y nunca nos advirtió de la apostasía en la iglesia cristiana y de cómo el cristianismo ha sido usurpado por una clase social de alto rango, de alto nivel, gente muy rica, gente billonaria, y que está en Europa, más precisamente en Roma, y que está a plena vista que se apoderaron de 256,000 instituciones educativas alrededor del mundo. Si eso no es plutocracia y oligarquía, yo no sé qué más puede hacerlo. Hermanos, es que la sola descripción de una institución enormemente multibillonaria entra en total oposición con el cristianismo predicado por Jesús. Porque Jesús a nadie le está diciendo que sea pobre, pero tampoco le está diciendo a su iglesia que se haga multibillonaria. Entonces, hermanos, estos pastores que guardan silencio ante la plutocracia cristiana son perros mudos. Ellos no profetizan, ellos adivinan el futuro. Y es evidente que no pueden profetizar, porque no saben nada de profecía. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca nos ha hablado de quién es la gran ramera del Apocalipsis? Guarda absoluto silencio sobre estas cosas. Y esto tiene mucha importancia porque en Estados Unidos estos pastores pretenden usar el poder del Estado para imponer su falsa religión en apostasía. Entonces, si este pastor que profetizó o adivinó el intento de asesinato de Donald Trump hubiera podido advertir del grave error de tratar de unificar a la iglesia y el Estado, como se pretende hacer en Estados Unidos. Porque ahora vemos a Donald Trump diciendo que él promete defender la cruz de Cristo. Él no dice que él promete defender a Cristo, no. Donald Trump, como un hombre billonario que es, una persona extremadamente multimillonaria, viene a proteger la aristocracia cristiana. Es decir, el gran negocio del cristianismo es lo que viene a proteger Donald Trump. Está a plena vista. Uno no puede entender cómo hay personas que caen en este engaño. Pero bueno, ya estamos viendo que hay una manifestación poderosa, demoníaca, que inclusive va a llegar mucho más lejos. Y hasta ahora empieza adivinando el futuro. Son señales y maravillas. Pero ¿qué es lo que este poder está protegiendo? Es la plutocracia y la oligarquía cristiana. No está protegiendo la palabra de Dios. Está protegiendo los negocios inmobiliarios de este poder supuestamente cristiano. Todos esos templos multibillonarios que nunca habrían podido construirse con los diezmos, sino que solo se pudieron construir con la ayuda de los gobiernos.
lo cual es muy torcido. Una iglesia debe construir su templo con el diezmo. Pero la Iglesia Católica y sus agentes disfrazados de cristianos infiltrados en las iglesias critican al pastor que porque necesita diezmos para construir el templo. Hermanos, es que la palabra esclavos útiles les queda a estas personas chiquita. Porque es que así es que debería una iglesia construir su templo, con los diezmos. Pero a ellos les gusta es que el Estado les cobre impuestos para construirle todos los templos al poder oligopólico del cristianismo en apostasía. Eso está muy torcido. Y el símbolo claro del poder oligopólico del cristianismo en apostasía es la cruz. Y hay personas que son tan ignorantes como buenos esclavos útiles que no entienden que la cruz es un símbolo militar, en donde este falso cristianismo es defendido a sangre y fuego, por ellos, por supuesto, aunque ellos acusan a todo aquel que quiera predicar la verdad de fanático religioso. Los fanáticos religiosos son los que mezclan el Estado con la iglesia, porque lo que están haciendo es mezclar lo militar con la iglesia, y eso es torcido, porque el Estado lleva atrás el ejército. Así que el Estado no se mezcla con la iglesia así nada más. No, ahí va la policía y va el ejército atrás. Y eso es una apostasía total. Porque la palabra de Dios nunca fue creada para ser impuesta a través del poder de los ejércitos o de la policía. Es algo totalmente absurdo. Si lo que está ocurriendo en el mundo no te despierta, nada logrará despertarte. Hermanos, nosotros hemos probado ya de múltiples formas y maneras que Jesús no murió en una cruz. Es la verdad. Pero, de nuevo, nosotros tenemos que volver a demostrar de otra forma distinta que Jesús no murió en una cruz, para que estas personas no tengan pretexto alguno en donde nos llamen fanáticos religiosos, sino que ellos queden claramente expuestos como fanáticos religiosos al creer algo que a plena vista no existe en la palabra de Dios. Porque es que ni en el Nuevo Testamento ni en el Viejo Testamento la palabra cruz existe, porque fue una palabra introducida por la aristocracia europea que se apoderó del cristianismo. La plutocracia, hermanos. Los que estaban en el poder, los que tenían el mando del imperio, las familias aristocráticas, los linajes, como lo quieras llamar. Ellos se apoderaron del cristianismo y los esclavos útiles dijeron, ay, como ellos son ricos, debe ser que Dios los ama. Cuando Dios dijo que un rico no entraría así nada más al reino de los cielos, que sería supremamente difícil, casi como pasar un camello por el ojo de una aguja. Un rico la tiene realmente difícil para entrar al cielo. ¿Cómo puede un rico enseñarte a profesar un verdadero evangelio? Si ese rico está cuasi condenado. Y es que Donald Trump es un hombre multibillonario. Ni siquiera da el diezmo. ¿Cómo va a entrar en el reino de los cielos si ni siquiera da el diezmo? Entonces esa riqueza es la epítome de la avaricia. Claro que también hay pobres avaros, y ningún avaro va a entrar en el reino de los cielos. Pero la cruz es el símbolo de la riqueza y el poder oligopólico de esta aristocracia que se apoderó del cristianismo, ¿entienden? Hermanos, y la cruz es una palabra insertada en la Biblia que no existe por ningún lado, ni en el hebreo ni en el griego koiné. Leamos en Marcos capítulo 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hermanos, ¿no es acaso cierto que los judíos tenían pleno conocimiento de que la cruz era un símbolo solar? Ellos debían saberlo más que nadie, que la cruz es también el símbolo de una constelación llamada Cruz del Sur, y que es un símbolo idolátrico. Claro que ellos tenían que tener pleno conocimiento de eso, porque el pueblo judío estuvo esclavizado en Egipto durante 430 años, y ese símbolo era adorado, hacía parte de los dioses de Egipto. Entonces, ellos sabían, los judíos, sabían perfectamente cuáles eran las imágenes idolátricas de Egipto, y ellos tenían conocimiento de que esa cruz es una imagen idolátrica que existía en Egipto, hermanos. Y sabemos que aunque los fariseos, que era la clase dominante que tenía el poder político y religioso en Jerusalén, ellos violaban la mayoría de los mandamientos de Dios. Había un mandamiento que por prudencia o por hipocresía tenían que guardar, para que las personas no se dieran cuenta de que realmente no eran verdaderos judíos, sino que eran también esta aristocracia plutocrática que se apoderaba del verdadero judaísmo para mantener el poder político. Entonces tenían que tener una fachada de que sí guardaban los mandamientos, pero no los guardaban. El que guardaban era el segundo mandamiento, que dice: no te harás imágenes, de forma tal de que pudieran engañar al pueblo, porque en Jerusalén no podían existir ningún tipo de imágenes idolátricas, ni estatuas, ni ningún símbolo que fuera de otra nación, porque está muy claro en la Torá, hermanos, cómo Dios siempre les habla de los ídolos de otras naciones. El pueblo de Israel fue instruido en el verdadero Dios, y esa instrucción empieza enseñándole al pueblo judío las imágenes que se hacen todas esas otras naciones, y que esas imágenes o estatuas no podían traerse a Israel. Entonces era algo como bastante evidente. Hoy en día, como toda esta apostasía cristiana está extendida por el mundo, es como difícil de verlo, pero para ellos era bastante fácil verlo. Es algo así como si en tu país pusieran la bandera de otro país en la sede del gobierno. Es decir, sería algo bastante evidente que esa bandera de ese otro país no debería estar en la sede de gobierno de tu país. Entonces, ahí es donde las palabras de Jesús son muy obvias, cuando habla de una abominación que no debe estar ahí, porque es algo bastante fácil de reconocer. Es decir, para los apóstoles no hay ninguna duda a qué se está refiriendo Jesús. Y sobre todo porque es algo que no se ve fácilmente. Es decir, Estados Unidos no va a poner la bandera de su país en la sede de gobierno de tu país así como así. Y si lo llegara a hacer, entonces sería algo muy evidente, que algo ha cambiado terriblemente, que algo ha pasado. Entonces, hermanos, nosotros vemos que la historia se repite de una manera muy tremenda, porque recordemos que estos pastores evangélicos también se esfuerzan mucho en guardar el segundo mandamiento. Tú entras a una iglesia evangélica y tú no ves estatuas ni imágenes, pero luego ellos violan el cuarto mandamiento. Entonces vemos que la misma hipocresía que tenían los fariseos en cuidarse de mostrar que sí guardaban el segundo mandamiento para aparentar que eran verdaderos siervos de Dios, es lo mismo que pasa con estos falsos profetas de la iglesia evangélica. Ellos se cuidan mucho de guardar el segundo mandamiento, sobre todo para tratar de mostrarse que sí son siervos de Dios, pero los vemos violando todos los otros mandamientos. Sin embargo, la cruz sí la adoran. Y en las iglesias evangélicas vemos la cruz, como les había dicho, porque la apostasía cristiana está demasiado extendida.
al punto de que ahí está un símbolo idolátrico, una imagen o estatua que es la cruz, y está en las iglesias. Y como es algo ya tan global, pues las personas no se dan cuenta de que hay apostasía en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando Jesús les advierte a los apóstoles, miren, cuando ustedes vean una imagen idolátrica en Jerusalén, puesta en donde no debe estar, esa es la señal que ustedes tienen para salir huyendo de esta ciudad, porque se hace evidente que lo que viene no es bueno. ¿Entendemos, hermanos? Es decir, imagínate esta terrible teocracia que se está formando en Estados Unidos, que es en ese país que se está formando. Y luego eso viene para tu país. Cuando se supone que tu país tiene sus propias normas y leyes. ¿Cómo así que ahora esta teocracia que se está formando en Estados Unidos también va a ser impuesta en mi país? Como si mi país fuera un país esclavo, que por supuesto que lo es. Entonces es una señal muy clara de que lo que viene no es bueno. Entonces se repite, hermanos, este proceso. Y Jesús les advierte a los apóstoles sobre esto de una manera bastante contundente. Hablando de una abominación desoladora. Entonces él hace referencia al Imperio Romano, que es escrito en el libro de Daniel, pero también a la idolatría del Imperio Romano, con sus estatuas e imágenes. Porque no es solamente el Imperio Romano, sino el Imperio Romano trayendo su idolatría a donde no deben traerla. Entonces ahí es donde viene el problema. Es claro que si Jesús hubiera muerto en una cruz, hermanos, ¿qué hubiera significado eso para los apóstoles? Pues ellos hubieran pensado que la profecía que Jesús les había explicado de la abominación desoladora se estaba cumpliendo. Porque la cruz es una imagen idolátrica, que es una abominación. Y claro que si fuera cierto que Jesús hubiera muerto en una cruz, los apóstoles hubieran visto cumplidas las palabras de Jesús. ¿Qué hubieran hecho? Pues hubieran huido a los montes. Y obvio, eso hubiera impedido que fueran ungidos con el Espíritu Santo de Jesús. Imagínate, Jesús hubiera resucitado buscando a los apóstoles y todos ellos estarían huyendo hacia los montes con la orden de no regresar jamás a Jerusalén, y resulta que Jesús estaba en Jerusalén. Es tremendo. Ahora, vamos a probar bíblicamente que toda figura idolátrica, toda imagen o estatua es una abominación para Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 al 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Hermanos, es un mandato bastante claro y nos revela el repudio que Dios tiene por las estatuas e imágenes. Y en el transcurso del video les voy a explicar por qué para Dios es algo abominable. Es algo que los católicos no pueden lograr entender. Ellos piensan, no hay problema con tener una estatua porque yo digo que esa estatua no es Dios, y ahora se buscan una cantidad de excusas. Es solo una imagen que me recuerda a Dios, pero no es realmente Dios. Pero toda imagen o estatua religiosa es abominable a los ojos de Dios. Y es lo mismo que pasa con la cruz. El cristiano generalmente o el católico no puede entender que toda imagen o estatua religiosa es abominable. En este caso la cruz es evidentemente una imagen idolátrica que además viene de Egipto, que se usaba para la adoración solar. Y aún si fuera cierto que ahora la usaron para colgar a Jesús, para crucificarlo, sigue siendo ese mismo símbolo de adoración solar y sigue siendo una imagen abominable para Dios. Aún si fuera cierto que Jesús hubiera sido crucificado, la realidad es que esa imagen, esa cruz, seguiría siendo abominable.
Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hay otro punto del que estamos hablando. Porque los fariseos, quienes tenían el control político y religioso, tenían que mostrar una fachada de religiosidad. Y esa fachada de religiosidad la mostraban obedeciendo el segundo mandamiento a rajatabla. Es evidente que ellos no hubieran permitido que se erigiera una imagen idolátrica en Jerusalén. Es evidente. Entonces miremos varios puntos en esta historia. Si los fariseos hubieran visto que esas cruces o esas 3 cruces que se usaron para colgar a Jesús y a los 2 ladrones se hubieran erigido en su ciudad o en su santa ciudad, hubieran desatado una guerra civil. Y nosotros también vemos el carácter de Pilato, que era un hombre afeminado y tembloroso, que no tenía ningún tipo de carácter, y que ni siquiera fue capaz de sostener su propia palabra ante el pueblo judío, porque le tenía miedo al pueblo. Y él mismo había dicho que Jesús no hizo nada malo, y lo dijo ante el pueblo. Y luego entonces, ¿por qué lo condenó? Por miedo a la turba enardecida. Entonces vemos el carácter tan débil de Pilato. Entonces es evidente que Pilato no se iba a atrever a poner una imagen idolátrica así nada más en Jerusalén, pero que además, si lo hubiera hecho, los fariseos hubieran mandado a quitar esas cruces de inmediato. Y también podemos tener total claridad que Pilato, con ese carácter tan débil que tenía, lo hubiera aceptado. Entonces vemos, hermanos, que también los fariseos tenían que cuidarse de guardar las leyes que tienen que ver con las imágenes idolátricas establecidas en la Torá, que eran leyes que estaban vigentes en ese momento. Es decir, ¿qué debía hacer el gobierno fariseico cuando vieran una imagen idolátrica en Jerusalén? Leamos en Deuteronomio capítulo 27 versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces podemos ver claramente que el pueblo judío estaba instruido en lo que significaba una imagen idolátrica en su ciudad, en su terreno, en su nación, que significaba una maldición terrible. Y por eso ellos ya estaban bastante instruidos, hermanos. Y es algo que aún existe. Si hay imágenes idolátricas en tu casa, tal vez hay cruces en tu casa, es algo que, bueno, hay que ver cómo se sacan de ahí, de forma de que tal vez no tengamos que entrar en una pelea con nuestros familiares, pero de alguna manera hacerlos entender que hay que sacar esas imágenes idolátricas. En algunos casos en donde el familiar es un padre de familia, quien no entiende que esas imágenes están mal, bueno, en ese caso, pues el pecado lo comete él. Pero cuando tú tienes la posibilidad de sacar esas imágenes sin entrar en un problema con tus familiares, que son los que tienen las imágenes, pues deberías hacerlo, porque traen una terrible maldición que en muchos casos no se puede ver, porque estas maldiciones ocurren lejos en el tiempo, hasta que finalmente llegan. Entonces, los moradores de Jerusalén tenían un mandato claro en el momento en que llegaran a ver una imagen idolátrica erigida en Israel. Tenían que hacer algo que está descrito en la Torá. Leamos en Deuteronomio capítulo 12 versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús en verdad hubiera muerto en una cruz? Según la Torá, los judíos que estaban bajo el viejo pacto hubieran tenido que aplicar la ley judicial, y por eso tendrían que haber destruido esas cruces, aun y cuando iban a ser usadas para colgar a alguien que ellos deseaban matar. Ellos igual no iban a permitir que se erigiera esa imagen idolátrica
en su propio suelo. Pero vamos a suponer que los fariseos y judíos tenían mucho miedo del Imperio Romano y no querían hacer nada que molestara al afeminado Pilato. Entonces, los apóstoles, según la profecía que Jesús les había descrito, tenían un mandato ya de Jesús de huir a los montes cuando vieran una imagen idolátrica, cuando vieran la abominación desoladora. Y en este caso, de alguna manera esa profecía se estaba cumpliendo si hubiera sido cierto que se erigió una cruz ahí, en el lugar santo, porque habrían visto ejércitos, porque habían soldados, y también estaban erigiendo la imagen idolátrica. Entonces, si así hubiera ocurrido, pues los apóstoles habrían tenido que salir huyendo. Y obviamente, como los apóstoles nunca huyeron en ese momento, pues es claro que Jesús no fue colgado en una cruz, no fue crucificado, jamás, sino que fue colgado en un madero, en un poste, en una estaca. Recontra mega plop. Ahora, como la cruz es este símbolo poderoso del Imperio Romano y de las familias aristocráticas del Imperio Romano, nosotros vemos ahora al presidente Trump que dice que nadie va a tocar la cruz de Cristo, pero es la cruz la que nadie la va a tocar. Y él no habla de Cristo, él habla de la cruz, queriéndonos decir que él va a defender la plutocracia cristiana que viene de Europa. Eso está supremamente claro cuando él dice eso, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tanto empeño en defender un símbolo idolátrico? A la final son dos palos en forma de cruz. ¿Por qué tanto empeño en defenderlo? Porque básicamente la cruz es ese símbolo de la plutocracia militar cristiana, el símbolo del poder de las familias o de los linajes plutocráticos de Europa. Entonces, claro, que tienen que defenderlo, porque ellos piensan que es la única forma de retener su poder usurpando el cristianismo. Recordemos que en el Imperio Romano pagano la religión era el panteísmo. Ellos adoraban la naturaleza, hoy lo puedes llamar ecología, y ellos adoraban al sol, a los ríos, adoraban al bosque. Tenían una fiesta pagana llamada Saturnalia, en donde adoraban todo lo natural, y por eso ellos adoraban todo lo que tuviera que ver con la naturaleza, el sol, la luna, etc. Entonces ellos, cuando vieron el avance del cristianismo en el pueblo, se dieron cuenta que era inevitable que su religión panteísta iba a colapsar. Ellos pensaron que eso significaría el colapso de su dominio como reyes de la tierra. Entonces decidieron apropiarse del cristianismo y mezclarlo con su religión panteísta, de forma tal de que de alguna manera su religión siguiera viva y el cristianismo fuera totalmente tergiversado al mismo tiempo. Es bastante curioso, hermanos, porque al hacer eso, los reyes de la tierra le entregaron su gran poder y autoridad al Papa de Roma. A la final, si los reyes de la tierra simplemente hubieran permitido que las personas profesaran su religión libremente, y si ellos querían adorar al sol y a la luna, pues allá ellos, pues así hubieran podido gobernar libremente. Pero cuando le entregan su poder y autoridad al Papa de Roma, todos estos reyes ahora tuvieron que ocultarse, y entonces no se pueden ver estos reyes, salvo el caso de algunos países. El resto de estas familias están ocultas. Y luego quien recibe todas las flores es un rey que no es rey, que es el Papa de Roma, porque ni siquiera tiene un verdadero país. Es algo bastante irónico. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema, si la cruz hubiera sido usada por los romanos para matar a Jesús, pues los apóstoles hubieran visto la abominación desoladora puesta en donde no debe estar y hubieran tenido que salir huyendo de Jerusalén. Hubieran pensado que la profecía de Jesús se cumplió justo ahí cuando lo estaban supuestamente crucificando.
Y claro, cuando Jesús resucitó, pues no hubiera encontrado a ninguno de sus discípulos, porque todos habrían huido a los montes. Ahora alguien dirá que el lugar santo al que se refiere Jesús no es Jerusalén, sino que es el templo, y que como la cruz a la final no fue puesta en el templo, sino afuera de Jerusalén, entonces la profecía de Jesús no se cumplió, y por tanto, por esa razón, los apóstoles no habrían huido a los montes, porque esa abominación desoladora no fue puesta en el templo, como piensan muchos. Finalmente, hermanos, nosotros vamos a probar que cuando Jesús habla del lugar santo no se refiere al templo, ni siquiera se refiere a Jerusalén, sino que se refiere a toda la tierra, a tierra santa. Leamos en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, por el ánimo de la discusión, vamos a aceptar que el lugar santo es el templo. Leamos lo que Jesús le profetiza a los apóstoles en Lucas capítulo 21, versículo 20 al 22. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hermanos, se hace obvio que si los apóstoles hubieran tenido que esperar que el ejército romano entrara justo al templo para establecer alguna imagen idolátrica dentro del templo, pues entonces hubiera sido muy tarde. Hubieran todos muerto en la conflagración, en la destrucción que se dio. Entonces es obvio que el lugar santo no puede ser el templo, porque si es así, pues la profecía de Jesús no hubiera cumplido su objetivo de salvar a los apóstoles, y que los apóstoles tenían que entender que la abominación desoladora iba a ser puesta en cualquier lugar externo de la santa ciudad. Por eso Jesús habla de Jerusalén rodeada de ejércitos. Y ya está, esa es la señal clara para salir volados de la ciudad, porque venía una destrucción terrible. La orden de Jesús por eso es muy estricta. Miren, el que esté en el campo no vuelva a la ciudad, y el que esté en la ciudad salga huyendo a los montes. Es claro, pero miremos que claramente Jesús dice: el que esté en Judea, huya a los montes. Es decir, Jesús está tomando una región bastante amplia. Es decir, Jesús ni siquiera está hablando solamente de la ciudad de Jerusalén, sino de toda Judea. Leamos en Zacarías capítulo 2, versículo 12. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Es decir, hermanos, que Judá es también tierra santa. Entonces, esta señal de alerta para los judíos, sobre todo para los apóstoles de Jesús, es bastante clara. Cuando ellos vieran el imperio romano con sus ejércitos rodeando la ciudad, pero sobre todo también con sus imágenes idolátricas, ellos debían entender que aquí iba a pasar algo terrible. Porque, de nuevo, volvamos a lo que dice la Torá. Una imagen idolátrica es símbolo de terrible maldición. En este caso, toda imagen idolátrica es abominación a Dios. Y sobre todo aquí está pasando algo muy extraño, porque Dios siempre iba a defender a su tierra santa. Nadie podía atreverse a poner una imagen idolátrica en tierra santa. Los judíos tenían total confianza de que ellos podían erradicar cualquier imagen idolátrica. Pero ahora la historia es distinta. Jesús ya les había advertido a los apóstoles: miren, cuando ustedes vean a ese ejército romano con esas imágenes idolátricas, olvídense de que ustedes van a tomar esas imágenes y las van a destruir. Para nada. Más bien huyan, porque son tiempos de retribución. ¿Entendemos? Así que, según lo que dice la Torá, los que estaban en este imperio religioso fariseico, los que tenían mezclada la religión con el Estado,
se sentían de alguna manera con cierto tipo de celo religioso de que ellos iban a ganar la guerra contra ese imperio romano, porque ellos estaban con el Dios que abominaba las estatuas e imágenes. Jesús ya les había advertido a los apóstoles que esa guerra estaba perdida. ¿Y por qué? Porque Jerusalén se había convertido también en una abominación para Dios. Entonces, hermanos, es muy claro que si esa tierra santa hubiera guardado realmente la ley de Dios, Dios la hubiera protegido del poder militar de ese imperio que ahora la rodeaba. Y de hecho, a pesar de que Jerusalén fue conquistada por otros imperios en el pasado, por ejemplo el imperio griego, luego también el imperio romano, por un largo periodo de tiempo, los judíos se pusieron en la raya y no había ningún poder de parte de esos imperios que pudiera establecer una imagen idolátrica en Jerusalén sin que se formara una molestia de parte de los judíos, y luego esos imperios tenían que remover esas imágenes. Hermanos, era lo que ocurría, porque la bendición de Dios estaba con el pueblo de Jerusalén. El mandato de la Torá era a quitar las imágenes. Sin embargo, ahora la cosa es a otro precio, hermanos. La bendición de Dios ya no estaba con el pueblo judío. Yo me pregunto si entre esas abominaciones o imágenes que traía el ejército romano, tal vez no estaban unas cuantas cruces. No por nada el apóstol Juan, cuando ve a la gran ramera en visiones, queda asombrado y sin palabras de cómo se establece una religión con apariencia de cristianismo llena de abominaciones, es decir, llena de imágenes y estatuas idolátricas, algo totalmente contrario a la Torá, hermanos. Y sin embargo, nosotros ya vemos el movimiento que se está dando en la Iglesia Católica con el sacerdotizo Luis del Toro a la cabeza, donde ellos empiezan de alguna manera a tratar de repudiar el concepto muy claro de que ellos son idólatras. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Es muy interesante ese movimiento que está haciendo el sacerdotizo Luis del Toro, porque podemos ver un colapso, pero sigue persistiendo la idolatría a la cruz, al sol, a la Trinidad, en fin. Es lo que ha hecho el Imperio Romano a través de las eras. Cuando se apodera del cristianismo, tomó ese objeto en el que Jesús murió, que es un poste, que no tiene ningún sentido, simplemente un palo de madera. Entonces lo convirtió en un símbolo especial, la cruz solar. Ahora es una cruz. Entonces se convierte el objeto en el que Jesús muere en un símbolo de idolatría. A la madre de Jesús la convirtieron en la diosa Diana. Al águila romana la convirtieron en Espíritu Santo. A las 3 fases del sol las convirtieron en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego lo llamaron Trinidad. Es una locura. ¿Qué pasa, hermanos? Entonces, cuando en Estados Unidos está por erigirse en el Capitolio el símbolo de la teocracia europea, pero ahora en Estados Unidos. Y no es que yo esté diciendo que efectivamente esa cruz que aparece en esta serie de Handmaid's Tale se va a erigir ahí, en el Capitolio, pero ciertamente también se va a erigir espiritualmente. Y es que Donald Trump lo está diciendo muy claro, él va a defender la cruz. Por lo tanto, está erigiendo ese símbolo idolátrico. De alguna manera algo va a ocurrir con relación a este símbolo de la cruz, porque de nuevo, es un símbolo de la teocracia militar cristiana. Es horrendo, hermanos, la religión de Jesús convertida en un poder, en una máquina estatal, en donde están mezcladas la oligarquía, el poder político, la falsa religión cristiana, todo como una terrible máquina, como una bestia, que luego terminará persiguiendo al pueblo santo de Dios, que porque no adoramos a su cruz. Plop. Entonces, este pastor que adivinó el asesinato de Trump con pelos y señales, él está a favor de esa teocracia, hermanos. De forma tal que ahora el cristianismo en apostasía es defendido por el Estado.
Hermanos, yo no sé, esto es tema para otro video porque se me va largo, pero la gente, los esclavos útiles, son capaces de aplaudir a un burro montado en el gobierno. ¿Y por qué? Porque tiene contratos estatales, tiene poder político, y ese poder político se transforma en negocios, en dinero. Claro que cuando se mezcla la religión con el Estado, pues los que se van a hacer enormemente ricos van a ser los líderes religiosos. Pero uno se pone a ver a estos esclavos útiles, hermanos, es de locos, aplaudiendo a un líder religioso que está de acuerdo con mezclar la iglesia con el Estado. No dudemos, hermanos, que hay contratos gubernamentales por debajo de la mesa. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El falso profeta sí tiene poder para hacer señales y maravillas, y de forma de que va a engañar a muchos, aún a los elegidos, que los va a hacer creer que esta teocracia es algo que viene de Dios. Pero plop, ¿cómo pudiera esta teocracia ser una bendición de Dios? Y su símbolo por excelencia es la cruz. Y la cruz, como toda imagen idolátrica, es una abominación a Dios. Luego el falso profeta dice que para Estados Unidos viene un gran reavivamiento. Pero ¿cómo puede venir un reavivamiento a una nación si las personas no manifiestan arrepentimiento? ¿Cómo podría entonces darse un reavivamiento? Es que estos pastores evangélicos alegremente van proclamando un avivamiento. Un momentico, primero tiene que darse un arrepentimiento. ¿Cómo va a darse si estos pastores evangélicos le enseñan a la gente que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces las personas violan la ley, y resulta que el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿cómo puede alguien arrepentirse si ni siquiera sabe que está violando la ley o que está pecando? Y es que mientras el pueblo no tenga conocimiento de la ley, pues jamás podrá arrepentirse ni jamás podrá darse un reavivamiento en una nación. Es claro que siempre que veamos un supuesto reavivamiento en personas que antes no han mostrado un verdadero arrepentimiento, es decir, que no han reconocido que han violado la ley de Dios, es obvio que ese es un falso reavivamiento. Puede que hagan todos los milagros que quieran, puede que lloren, puede que pataleen, puede que se tiren al piso, pero es falso, hermanos. Así de sencillo. Nosotros no olvidamos esa universidad, creo que fue el año pasado, ocurrió en Estados Unidos, duraron 3 días cantando 24 horas. Plop. ¡Oh! Es un reavivamiento. No. A ver, primero muéstrame el arrepentimiento. No aparece. Entonces, hermanos, sobre todo cuando ahí tienen a los símbolos de idolatría que para Dios son abominación. Ahí están sus cruces. Ahí están sus falsos dioses trinitarios. Luego esas cruces se las ponen en collares, las ponen en lo alto de sus iglesias, otros se las marcan en la frente, sin saber que es un símbolo detestable para Dios y que trae una terrible maldición, porque la cruz es abominación. Entonces la nación no está bendecida. Finalmente la cruz es señal de que la bendición de Jehová se ha apartado de ellos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando la cruz es adorada por los ciudadanos de forma espontánea, pues la bendición sigue sobre la nación. Porque cada ciudadano toma su decisión y por tanto Dios no puede condenar a la nación, sino que condena a cada ciudadano. Pero cuando es la nación entera la que acoge la abominación desoladora, entonces ahora la maldición está sobre la nación y la bendición de Dios se ha retirado de la nación. Ya no está sobre cada ciudadano. Como ahora se mezcla la religión con el Estado, ahora está sobre la nación. De locos, hermanos. Uno se pregunta qué es lo que viene para Estados Unidos y para el mundo, porque sabemos que esto es un tema que será global. Cuando empiecen a imponer estos símbolos idolátricos, vienen maldiciones que no vienen de Dios además, sino que vienen del destructor.
redentor, ¿ok? De nuevo recordemos que la palabra cruz ni siquiera está en la Biblia. Imagínate eso, en pleno siglo XXI tenemos internet, tenemos facilidad para aprender griego, hebreo, y la gente no puede darse cuenta que la palabra cruz no aparece en la Biblia. ¡Plop! Hermanos, a tal punto llegará el ser humano en su afán de lucro que la única forma que podrá tenerse pronto para saber qué es verdad y qué es mentira será leyendo la Biblia. ¿No es eso impresionante? Es decir, a ti te dirán algo, y tú, para saber si eso es verdad, lee la Biblia y ahí sabrás si es verdad o no es verdad. Porque ellos tienen a los científicos. Estos científicos, ellos sacan pruebas matemáticas en sus laboratorios de Harvard y Yale, que quedan en los sótanos de esas universidades, donde los científicos se reúnen desnudos a hacer cálculos matemáticos y a adorar sus imágenes idolátricas, a prender sus velones y a practicar su masonería. Plop. Hermanos, estamos en un mundo lleno de mentiras y de la boca de los moradores de la tierra solo salen mentiras. Es una cosa horrenda, sobre todo porque ellos mezclan 99% de verdad con 1% de mentira, y es algo bastante engañoso, pero a la final es 100% mentira. Y es algo que usa el falso profeta. Toma partes de la Biblia y luego mezcla un poquito de mentira. O también puede ser que guarda silencio ante la apostasía, de forma tal que no decir la verdad y quedarse callado es también decir mentira, aunque no dijo nada. Leamos en Hechos capítulo 19, versículo 2 al 6. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, si tú no te das cuenta de lo que ha pasado aquí, es porque no has aprendido a leer la Biblia. Porque estas personas habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, entre comillas, haciendo referencia a que se habían bautizado en un río, en un lago, y que ya, estoy bautizado. No, y a eso ellos le llamaban bautismo de Juan. El apóstol Pablo se da cuenta del error, entonces él tiene que explicarle. Ahora, si no hay un error, entonces ¿por qué les explica? Porque el apóstol Juan tiene que aclararles: miren, el bautismo de Juan no es tirarse al agua, el bautismo de Juan es arrepentirse, ¿ok? Ahora, si ustedes se arrepienten, entonces ahora sí yo les puedo dar el verdadero bautismo. Entonces, bueno, las personas entendieron: entonces no era nada más tirarse al agua, no, teníamos que arrepentirnos. Y eso quiere decir que lo importante es arrepentirse, no tirarse al agua, lo cual significa que no tienes que tirarte al agua, tienes es que arrepentirte. Ese es el bautismo de Juan. Por eso el apóstol Pablo lo explica. Miren, el bautismo de Juan es de arrepentimiento, ¿ok? No es de agua. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hoy en día tenemos este falso bautismo, y este pastor que adivinó esa terrible tragedia en contra de Donald Trump no dijo nada sobre este falso bautismo que practican las religiones evangélicas. Y luego, cuando sale una cantidad de gente a meterse al mar: bautízame, mira, es un reavivamiento, pero ese no es el verdadero bautismo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando las personas no conocen la ley? Y al no conocer la ley, pues tampoco pueden arrepentirse. Y luego, si no se pueden arrepentir, ¿cómo pueden ser bautizados en Espíritu Santo y fuego? Porque dice Jesús que Él habla las palabras del Padre, y Jesús declara que las palabras que Él habla son espíritu y vida. Luego Jesús declara que la palabra del Padre es la verdad. Entonces, el verdadero bautismo es cuando la persona es santificada en la palabra.
Y por eso tú, a pesar de que ves estos videos a kilómetros de distancia, si tú los estudias, eres bautizado en Espíritu Santo y fuego, porque recibes la verdad y no la mentira. Hermanos amados, esto es así de fácil. Sin embargo, el hombre lo ha tergiversado terriblemente, buscando el lucro, el dinero, el poder oligopólico. Y si tú prefieres creerle al hombre en sus fantasías espaciales, ¿cómo puedes ser bautizado en la verdad, que es Espíritu Santo y fuego? Así también, si tú sigues creyendo que Jesús murió en una cruz, o que hay 3 poderes en el cielo, o crees en la Trinidad, o sigues creyendo que tienes que tirarte a una piscina o al mar con el pastor, tengo malas noticias para ti. Eres preso de la mentira y no puedes ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, porque el Espíritu es la verdad, y donde está la verdad no puede estar la mentira. Pero vivimos en un mundo lleno de mentiras. No por nada el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, porque es amigo de la mentira. Y con la mentira está la muerte. Leamos en Proverbios capítulo 20, versículo 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Hermanos, a veces cuando uno tiene que lidiar con las personas seculares en el mundo de los negocios para contratar algo, realmente es desesperante escuchar a estas personas diciendo mentiras a toda hora. Y es que puede que sea muy rentable para ellos decir mentiras, pero no saben que es algo que lleva a la muerte, a una boca llena de cascajo. Entonces, cuando vemos la religión panteísta romana de nuevo en pleno siglo XXI, mezclándose aún más con el cristianismo, es decir, no han tenido suficiente, ¿acaso no tomaron a su fase solar y la convirtieron en Trinidad? No tomaron a su águila y la convirtieron en Espíritu Santo. No, ahora entonces también hay que adorar a la naturaleza para protegerla, porque si no vamos al cambio climático. ¿Hasta dónde van a llegar? Entonces miremos esto. Claro, tú estás estudiando en Google, porque Google lo sabe todo, y le preguntas: oh Google, ¿los árboles son seres vivos o son seres inertes? ¿Y qué pasa, hermanos? Google te dice que los árboles son seres vivientes. Y hasta un delito se han inventado ya, el ecocidio. Pero es que cualquier persona a primera vista pudiera pensar que un árbol es obvio que está vivo, es obvio que es un ser viviente. Después de todo, mira, cuando se seca, pues ya no crece más y no da fruto. Entonces es obvio que ahora está muerto. Y que cuando el árbol está verde y da fruto, pues está vivo, porque míralo, está creciendo. Entonces el árbol sí es un ser vivo, un ser viviente, porque mira, la ciencia mundana lo prueba. El árbol es un ser viviente. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 20 al 22. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces ya empezamos a ver quiénes son llamados seres vivientes: las aves, los peces del mar y todo ser que se mueve dentro del mar. Ahora miremos qué dice Dios sobre los animales de la tierra, del versículo 24 al 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces es bastante claro que se habla solo de animales y que son seres vivientes. Pero hasta ahora no hemos visto que Dios llame a los árboles o plantas como
como seres vivientes, ¿verdad? Es como bastante importante, sobre todo en pleno siglo XXI, donde cuando tú vas a cortar un árbol, las personas piensan que estás asesinando al árbol. ¡Plop! Hermanos, leamos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, Dios nos dice también que el hombre es un ser viviente y que todo lo que se mueve es un ser viviente, es decir, pescados, pájaros, animales, seres humanos, todos son seres vivientes, pero los árboles y plantas no se mueven, a menos que el Papa Francisco se disfrace de árbol y salga corriendo por las calles de Roma. De resto, los árboles y plantas, al no tener movimiento, entonces no son seres vivientes. ¡Plop! Pero la ciencia dice otra cosa, ¿no? Así como la fantasía espacial, Google dice que los árboles y plantas son seres vivientes y que sienten, tienen sentimientos y hasta lloran. Recontra plop. ¿Quién tendrá la razón? Ahora, la palabra de Dios nos revela otra forma de reconocer a un ser viviente. Leamos en Génesis capítulo 9, versículo 1 al 5. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Hermanos, miremos la claridad tan tremenda de la palabra. Cuando después del diluvio Dios autoriza a Noé a comer seres vivos, especifica claramente qué son seres vivos, diciendo todo lo que se mueve, y luego enfatiza que también puede comer de los otros alimentos que él podía comer antes, que son las plantas, árboles y legumbres. Porque era obvio que si hay un diluvio y todo se ha muerto, es evidente que no hay plantas ni árboles para comer, por lo cual Noé tiene que recibir permiso de Dios para comer seres vivientes, pero con una condición muy clara: que no comiera la sangre del ser viviente. ¿Y por qué no se podía comer la sangre? Porque en la sangre está la vida. Es decir, que un ser viviente es un ser que tiene sangre, ¿ok? Pero si no tiene sangre, pues no es ni puede ser un ser viviente. El otro día un mago de estos muy extraños, ya no lo volví a ver mucho, tomó un alambre y se lo enterró en el brazo y se lo pasó por el otro lado del brazo y no le salió sangre. Uno se pregunta, ¿será que es un ser viviente? Porque, ¿cómo es que no le sale sangre? Hermanos, tal vez sea un muerto viviente. También alguien decía que a algunas personas en muy altos lugares había que pedirles que mostraran que de su cuerpo podía salir así sea una gotita de sangre, de manera que pudiéramos saber si son verdaderamente seres vivientes o si será más bien que son seres de otra realidad, de otro mundo, que se personifican en este mundo como ministros de justicia, pero que no son seres vivientes. Hermanos, ok, volviendo al tema, solo aquello que se mueve y tiene sangre es un ser viviente, refiriéndonos entonces a seres terrenales, por supuesto. Pero como es apenas obvio, los árboles y plantas no tienen sangre, no se mueven y por eso no tienen vida. Sin embargo, la ciencia
de este siglo XXI llama a árboles y plantas seres vivientes. Pero miremos que la condición de Dios es muy clara ante el anuncio de darle permiso a Moisés de que el ser humano ahora sí podía comer otros seres vivientes, porque se le dice que la sangre no se debe comer, es decir, que esa condición excluye de inmediato a las plantas, las cuales no tienen sangre. Es decir, que la condición de Dios es para los seres vivientes, no para las plantas, porque, obvio, ¿cómo vas a derramar la sangre de un árbol o una planta antes de comerlo? Entonces se deja claro que esa condición que Dios pone no es ni para plantas ni árboles, sino que es para los seres vivientes. Y si las plantas y árboles fueran seres vivientes, te tocaría derramar la sangre de esos árboles y plantas antes de comerlos, cosa que no se puede. Pero si alguien aún tiene duda, miremos que este permiso que Dios le da a Noé para comer a otros seres vivientes no fue dado a Adán y Eva, ni tampoco a los animales. Es decir, un animal no podía comerse a otro animal al principio de la creación. Y, por tanto, ese permiso de derramar la sangre a tierra del animal dado a Noé no le fue dado a Adán y Eva. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Hasta aquí vemos que al inicio de la creación, en el Edén, el ser humano es creado y autorizado a comer únicamente toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Es decir, que se excluyen las algas marinas, y también hay discusión sobre los hongos, porque se dice que no dan semillas, en fin. A la final el hongo tampoco es una planta. Bueno, sin embargo, nosotros buscamos restaurar ese modo de alimentación, de no comer otros seres vivientes, sino solo comer lo que Dios autorizó al principio de la creación para Adán y Eva, que es decir, solo plantas y frutos, y eso para volver a restaurar en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Pero vemos que esta orden que Dios le da a Adán y Eva no tiene condición alguna. Es decir, que Adán y Eva no tenían por qué tratar a las plantas y árboles con algún respeto antes de comerlas, como si fueran seres vivientes, simplemente porque nunca lo fueron, porque no tienen sangre ni se mueven. Así que podemos ver la diferencia tan grande cuando Jehová le permite a Noé comer otros seres vivientes, es decir, animales, pero con una condición muy clara de no comer su sangre, porque son seres vivientes, y en la sangre está la vida. Y ahora, con relación a lo que ocurre con Adán y Eva, en donde ellos no tenían permiso de comer seres vivientes, sino de comer plantas y árboles y frutas y legumbres. Así que no había por parte de Adán y Eva ningún tipo de respeto hacia las plantas y los árboles, porque estaban totalmente autorizados a comerlos. ¿Entendemos? Es decir, no son seres vivientes. Y ahora, como sabemos hoy en día, ningún matadero derrama la sangre del animal a tierra, como lo ordena Jehová. Y si algún matadero dijera que sí lo hace, yo la verdad no le creería, porque sabemos que el hombre es mentiroso. Y a la final, todo pecado es pecado, aun y si es por ignorancia. Es decir, el hecho de que tú comas una carne pensando que su sangre fue derramada en tierra, aunque nunca lo fue, no te exime de ninguna manera del pecado de haber comido la sangre. Así te hubieran engañado.
Porque a la final vemos que sí es un pecado de muerte comer la sangre de otro animal. Es pecado de muerte. En los tiempos de Noé, esto queda bastante claro. Luego inclusive nosotros vemos que el pueblo de Israel mataba directamente a sus animales. Cada quien se cercioraba de que efectivamente la sangre del animal fuera drenada a la tierra. Cosa que no puede ocurrir hoy en día. A donde a ti se te ocurra sacrificar a una vaca, pues vas a tener un problema legal. No debe hacerse, es prohibido. Pero tú puedes ver que te toca entonces confiar en algo que tú no puedes saber si es cierto que han matado al animal de forma de que su sangre caiga a tierra. Antes, por el contrario, ya sabemos que para ellos es algo abominable. Ellos piensan que eso está mal hecho, y que la mejor forma de sacrificar al animal es dándole un palazo en la cabeza. De locos, hermanos. Luego vemos entonces que al principio de la creación en el Edén, Dios tampoco autoriza a los animales a comerse entre sí, sino que los animales solo pueden comer plantas. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Está bastante claro. Todo animal, bestia, ave, todo lo que se arrastre en la tierra y en que haya vida, solo podían comer plantas, árboles, frutas, legumbres. Eso hasta que Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, los animales ya empezaron a comerse entre sí. Por tanto, de nuevo vemos que el ser vivo es el que tiene sangre, y como las plantas y árboles no tienen sangre, no son seres vivos. Miremos, hermanos, que la palabra de Dios jamás llama a las plantas como plantas vivientes, sino que son solo a los animales y al ser humano, que son llamados animales vivientes. Leamos en Génesis capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El asunto cobra una importancia inusitada, ¿verdad? Toda vez que el panteísmo naturalista del Imperio Romano, que ahora lo trae la Iglesia Católica, pretende hacerle creer al mundo entero que las plantas y árboles son seres vivientes, al punto de que los verdaderos seres vivos tienen que sacrificarse y aún tienen que dejar de alimentarse para que estas plantas y árboles que no son seres vivientes puedan crecer libremente, inclusive en las ciudades, por encima de los edificios. Lo vemos, hermanos, es el culto a la muerte, el culto a la mentira, porque el árbol o la planta no es un ser viviente, es mentira. Y es el culto a lo que es inerte. El árbol y la planta no son seres vivos. Alguien dirá, bueno, pero ¿y entonces? Si no son seres vivos, ¿qué otra cosa son? Pues son seres inertes. ¿Y por qué? Alguien dirá, no puede ser porque están verdes, mira los que ellos crecen. Es el mismo asunto que tú puedes ver cuando ves agua viva. Agua que fluye por una montaña y la comparas con agua estancada, agua que está podrida. El agua que fluye, que llamamos agua viva, no es que esté viva, no es que sea un ser viviente. Aquí la ciencia correctamente llama al agua viva como un ser inerte, a pesar de que la llamamos agua viva. Sin embargo, la ciencia dice no, es un ser inerte. Así como el agua estancada. Y tú puedes comparar los dos tipos de agua. La que fluye es agua viva y es pura y cristalina. El agua estancada es negra y putrefacta. Ambas son declaradas por la ciencia como seres inertes. No hay diferencia, hermanos, porque no son seres vivos, porque no tienen sangre. Tremendo, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que dice el primer ángel del Apocalipsis? Leamos en Apocalipsis 14, versículo 7. Y diciendo a gran voz,
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces tú puedes ver el conflicto que se empieza a dar en los tiempos finales, que es que el ser humano va a tener que tomar una decisión. ¿En quién vas a creer? ¿Vas a creer en las mentiras de la ciencia y la religión mundana? ¿O vas a creer al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Dios declara que los árboles y las plantas no son seres vivientes. La ciencia mundana declara que los árboles y las plantas son seres vivientes. No solo eso, sino que tenemos hoy en día a una nueva religión global llamada ecología, la cual ahora está metida en los gobiernos, y entonces tú tienes que sacrificarte por un ser que no es un ser viviente. ¿Ves lo torcido de esto, hermanos? We need to eat less meat. We need to stop land being used for cattle and growing grain for the billions of animals that we keep in our intensive farms. And then finally, we cannot hide away from human population growth, because it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Eso además va de la mano con la mentira del viaje espacial, con la mentira de que el hombre viene del mono, que tu tatarabuela era una simia que andaba comiendo bananas en la selva amazónica. La mentira de que el ser humano puede ser sanado con ADN de animal, cuando el ser humano fue creado a imagen de Dios, con el ADN que Dios le dio, que no es igual al ADN del animal, y la mentira de que las plantas y árboles son seres vivientes. Y luego la terrible mentira de que si no existen en este mundo plantas y árboles, todo va a morir y todo se va a ir a la porra. Miremos esto, hermanos, porque es curioso. Uno se pregunta si el Papa Francisco es el Dios de los seres inertes, el ser inerte convertido en Dios. El árbol, la planta, la cruz, todos son seres inertes. Y luego los seres vivos, esclavizados a lo inerte, al ser que no tiene vida. Pero, hermanos, es impresionante, porque la religión cristiana se ha convertido en una religión inerte, que está llena de estatuas idolátricas, de cruces, estatuas que no pueden moverse, están inmóviles, no tienen sangre. Y eso comparado con un Dios viviente, el ser humano cambiando la adoración al Dios viviente que se mueve y adorando a lo inerte, lo que no se mueve. Por eso es que para Dios es realmente abominable que el ser humano termine adorando a un objeto que no tiene vida, mientras Él es el Dios viviente. Y resulta que el Papa Francisco es el Dios de los seres inertes. Para esta religión panteísta, el ser humano debe adorar a lo inerte. Vemos la locura de esta religión panteísta mezclada con el cristianismo, en donde de a poquito en poquito van desviando la adoración al Dios vivo para llevarte a una adoración a lo inerte, el ser humano al servicio del árbol. Los estados tienen que sembrar árboles ahora. Es de locos, hermanos, cuando resulta que Dios al inicio de la creación puso todo al servicio del ser viviente. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre como Dios de los seres vivientes e inertes, siendo el hombre un ser viviente hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, con este panteísmo cristiano, tenemos una total tergiversación de eso. Entonces, vemos corrientes filosóficas como el biocentrismo, en donde el ser humano no es ya ni Dios ni juez de los seres vivientes e inertes, sino que ahora
los seres inertes vienen a convertirse en Dios y juez del hombre. De repente el ser humano ya no puede labrar la tierra porque genera cambio climático. Así lo dijo el zar climático John Kerry. La agricultura está generando gases de efecto invernadero. Plop. Vivimos en un mundo lleno de mentiras que inclusive han llegado al punto de convertir a lo inerte en Dios. Cuando tenemos a un Dios vivo, recordemos lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermanos, ¿la tierra es un ser vivo o es un ser inerte? Porque el Papa Francisco la llama Madre Tierra. ¿Ah? Hermanos, al sol lo llama hermano, a la luna lo llama hermana, pero son seres inertes, hermanos. Miremos el grado de ignorancia al que ha llegado el ser humano en el siglo XXI, que no entiende la diferencia entre un ser vivo y un ser inerte. Y no entiende que tenemos a un Dios vivo y que tú no puedes cambiar la adoración de un Dios vivo hacia un servicio a lo inerte, a la madre tierra, al sol, a las plantas, a los árboles. Es de locos. Leamos en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tanto el Padre como el Hijo son Dios viviente. ¿Qué debería hacer yo ahora? Le pregunto a los científicos de Harvard y a los gobernantes del mundo. ¿Debería reposar en sábado para adorar al Dios viviente? ¿O debería yo reposar en domingo para restaurar a la madre tierra que es un ser inerte? Respóndame alguno a ver si puede. Tal vez la Iglesia Católica con su movimiento del domingo climático podría responderme. Tal vez el pastor evangélico que profetiza intentos de asesinato debería también responder. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Reposar en sábado para adorar al Dios vivo o reposar en domingo para regenerar a un ser inerte, a la madre tierra? Hermanos, es de locos, son perros mudos, jamás van a responder. Leamos en Lucas capítulo 9 versículos 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Como ya les expliqué en un video pasado, los verdaderos seres vivientes son aquellos que tienen espíritu vivificante, que tienen al Dios vivo dentro de ellos, porque el resto, los que son almas vivientes, aunque por sus venas corra sangre, aunque puedan moverse, son muertos vivientes. ¿Por qué? Porque viene un día en que van a morir para siempre. Los muertos vivientes que tienen conciencia y que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios son los que adoran a seres inertes. Adoran al sol, a la madre tierra, a la cruz, a la estatua, a la Virgen María, al árbol, a los ríos. Estos son los que tienen esta mezcla de panteísmo con cristianismo. Y no es gratis, hermanos. Les estoy mostrando el trasfondo de todo. Y es porque como han aceptado la mentira, aman la muerte. Quiere decir que aman lo que es inerte. ¿Entienden? Es decir, estamos mirando la raíz de dónde viene este movimiento panteísta que se mezcla con el cristianismo. La raíz viene de que ellos prefieren las mentiras del hombre y no aceptan la verdad de Dios. El hombre dice que las plantas y árboles son seres vivientes y Dios dice que son seres inertes. Entonces, ¿qué pasa? Esto ellos lo hacen porque ellos aman la muerte y por eso se ponen al servicio de seres inertes. Inclusive todos los estados y gobiernos están poniendo su presupuesto y su dinero no para ayudar a los seres vivientes,
sino para sembrar árboles. Y ves a ver los contratos multimillonarios que reciben estos poderosos sembrando árboles. Es de locos. Entonces, ¿qué pasa? Dios es el Dios viviente. La sierva Agar vio en el desierto a un ser viviente, que ella no lo podía ver, pero él la estaba viendo a ella. Leamos en Génesis capítulo 16, versículo 13 al 14. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres el Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Dios no es una persona, una máscara ficticia, una manifestación. Dios es un ser viviente. Dios es espíritu vivificante. Dios no es un ser que es el sol, el río, el árbol. No, eso es lo que dice el panteísmo, que tú ves un árbol y ahí está Dios, pero el árbol es un ser inerte. Hermanos amados, nos dirigimos hacia una teocracia panteísta cristiana, donde los cristianos, en vez de adorar al ser viviente, que es el Dios viviente, terminan adorando al ser inerte, que son los árboles y plantas. Hermanos, también adoran al dinero. El dinero es inerte. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué el Dios viviente pide diezmo si Él no necesita diezmo? Porque Él es el Dios viviente. Básicamente para probarte, para ver si tú adoras al Dios viviente o al ser inerte. Porque el dinero es un ser inerte. Entonces, el cristianismo panteísta dice que el diezmo fue abolido. Ahora, ¿eso es verdad o es mentira? Porque ya sabemos que la mentira está en la boca del hombre y la verdad está en la palabra de Dios. Entonces, yo te encontraré a un pastor diciendo que el diezmo fue abolido. Te lo encuentro ya mismo. Ahora, encuéntrame tú, donde en la palabra de Dios dice que el diezmo fue abolido. No me lo encontrarás jamás. Y si lo llegaras a encontrar, borraré todos los videos de mi canal. Pero cuando el adorador del ser inerte tiene placer en la mentira, termina adorando lo inerte, como el dinero. Y entonces dice que el diezmo fue abolido, porque su Dios es un ser inerte. Él piensa que el dinero, que no ve ni tiene ojos, lo va a cuidar, lo va a proveer de comida. Mientras que el Dios viviente, él piensa que no existe, y que si tal vez exista, no lo va a cuidar ni lo va a proveer de comida. Podemos ver, hermanos, lo terrible de esta adoración a seres inertes cuando tenemos a un Dios viviente. Pero ¿acaso no saben las personas que los avaros no entrarán en el reino de los cielos? ¿Y por qué? Porque adoran al dinero, que es un ser inerte. Leamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si el diezmo le pertenece a Dios y luego tú lo retienes, ¿no te hace eso un ladrón? Si Dios te da el 100% de ingresos y tú no puedes devolverle a Dios el 10%, me parece que además de avaro, eres ladrón. Tal vez alguien pudiera responderme si el diezmo es de Dios o es de los pobres, porque de nuevo yo te busco un pastor que diga que el diezmo es de los pobres. Pero búscame en la palabra donde dice que el diezmo es para los pobres, porque yo te encuentro donde dice que el diezmo es de Dios. Leamos en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, ¿dónde dice Jehová
que deben estar los diezmos? ¿En la casa del pobre o en su casa? Porque dice muy claro, traed los diezmos a mi casa. Es decir, a la casa del Dios viviente. Pero tú dices que el diezmo es en especie, que no es en dinero. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿de qué dio Abraham diezmos? ¿De su cosecha? ¿De las frutas? ¿De los animales que parieron en su tierra? ¿De los ingresos que obtuvo de rescatar a Lot? Le dio diezmos de todo. ¿Entiendes lo que significa de todo? Significa cualquier ingreso, sea en especie, en dinero, en oro, en plata, cualquiera. De todo dio Abraham diezmos. Pero si te regalaron una vaca, ¿cómo vas a dar el diezmo de esa vaca? ¿La vas a cortar en 10 pedazos y vas a mandar la 10ª parte? No. Entonces la vendes y sacas el 10% de la venta de la vaca. Por supuesto, después de que hayas pagado los impuestos. Y entonces entregas el diezmo. Luego, hermanos, le dio a Abraham el diezmo a los levitas, porque yo te encuentro pastores que andan diciendo que el diezmo es para los levitas. ¿Y a quién le dio Abraham el diezmo, hermanos? Se lo dio al sacerdote del Dios Altísimo, que es Jesús mismo, quien es el Hijo del Dios viviente. ¿Y bajo qué pacto estamos hoy? ¿Estamos bajo el pacto de Moisés, que está bajo el sacerdocio levítico, o estamos bajo el pacto de Melquisedec, que está bajo el sacerdocio de Jesucristo? Porque el pacto de Moisés fue según la orden de Aarón, rociado con sangre de becerros, pero el pacto de Jesús es según la orden de Melquisedec, rociado con la sangre preciosa de Melquisedec. Entonces, yo te pregunto, ¿quién tiene más preeminencia para recibir diezmos? ¿Los levitas o Melquisedec? Obviamente Melquisedec. Entonces, el diezmo sigue vigente, según la orden de Melquisedec. ¿Qué me vas a decir ahora? Que el apóstol Pablo abolió los diezmos. Leamos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 10. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir del fruto. Entonces tú dices, el fruto es el diezmo, pero el fruto es la obediencia a la ley. Los que aran esperan recibir el verdadero fruto, que es que los feligreses tengan obediencia a la ley. Entonces nosotros no esperamos cosechar espinos ni abrojos, ni uvas agrias, sino personas obedientes a la ley, santos de Dios, que dan fruto para vida eterna. Y por supuesto que esos santos que obedecen la ley tienen que dar el diezmo, porque el diezmo hace parte de la ley. Pero claro, que los avaros son esas uvas agrias, esos espinos y abrojos que están por ahí, como está escrito en Proverbios capítulo 23 versículos 6 al 8. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Dura cosa es predicarle a los avaros, hermanos. Es de lo más horrible. Por eso la palabra dice, no comas pan con el avaro, porque su corazón está en el ser inerte, no en el Dios viviente. Él te dice, come y bebe, claro. Luego te dice que lo robaste. Ustedes ya han visto, ¿no? Cuando estas series noticiosas dicen que el pastor está robando porque pidió el diezmo, cuando eso es parte de la ley. ¿Cómo puede decirse que está robando? Es de locos, hermanos. Y todavía hay personas que aplauden a esos que supuestamente denuncian a un pastor
que porque pidió el diezmo, que lo denuncien por cualquier otra cosa, hermanos. Pero es que el diezmo hace parte de la ley. Es probable que ese pastor esté en apostasía. Pero ¿por qué no lo denuncian por la apostasía? No, lo denuncian por pedir el diezmo. Es decir, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que esos que lo denuncian son avaros. Estaban comiendo con ese pastor. Come y bebe. Y luego salen a denunciarlo porque ellos le dieron diezmo y ahora están ofendidos. Entonces ese pastor que comió con los avaros vomitará todas sus suaves palabras. Es terrible comer con el avaro. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 6 versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No trabajes por lo inerte. No andes trabajando por una estatua que no puede ver ni oír, por 2 pedazos de madera puestos en forma de cruz, por el dinero que no puede ver ni oír. Trabaja por lo que está vivo. Ahora, si Dios te ha puesto en un lugar en donde tú estás haciendo un trabajo que no tiene que ver con algo religioso, entonces Dios en su misericordia te ha permitido ser parte de la iglesia. De otra manera, tú no estarías involucrado en nada. Cuando das el diezmo, haces parte de la iglesia del Dios viviente. Sin embargo, entre nosotros hay avaros, y nosotros sabemos quiénes son, y ellos están ahí. Nosotros les predicamos gratuitamente, de forma tal que luego no puedan decir que se les cobró por predicar, porque hasta ese punto llegan, diciendo que el pastor está cobrando. Pero ¿cómo puedes decir eso si los videos están todos gratuitos? Los libros están gratuitos. ¿Cómo puedes decir que te están cobrando? Entonces luego hay alguien que sí te va a exigir, según la ley, que tenías que entregar los diezmos. No es el pastor, es Dios. Él te va a exigir que debías haber dado lo que le pertenecía a Dios, el diezmo. Pero resulta que los que adoran al ser inerte no pueden dar diezmo, porque ellos están con lo que está muerto. Es algo de locos, hermanos. Es un apego a lo muerto, a lo inerte. Y eso los lleva a despreciar el pan vivo. Leamos en Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo creo que esto es para hablar por horas, hermanos. Cuando vemos a la Iglesia Católica llena de dinero, porque es hiper, mega, recontra billonaria. Es decir, si Donald Trump es billonario con B, la Iglesia Católica no es ni trillonaria, es infinito millonaria. Y por eso tú la ves apegada a lo inerte. Y luego el pan vivo lo transforman en un pan inerte. Puedes ver cómo todo va relacionado. De nuevo volvamos al proverbio. Un hombre se sentó a darle el pan de vida a otro hombre, y ese otro hombre era avaro, y la palabra dice que el avaro desprecia lo vivo. El avaro tiene amor por lo inerte. Su corazón está en todo lo que es muerto. Y por eso lo lleva a comer la comida que perece. Luego tú comes con él y te exige de vuelta cada comida que te dio. Yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha tocado comer en la casa de otra persona que pareciera que los está invitando y resulta que no los está invitando, sino que está pensando luego en cómo cobrarles el favor 3 veces. Entonces ese es el problema de comer con un avaro, que lo que él parece que te da de gratis, no te lo da de gratis, sino que tiene un objetivo detrás. Es lo que vemos con la Iglesia Católica, con sus miles de organizaciones de beneficencia, en donde pareciera ayudar a las personas, pero quien ayuda realmente es el Estado, y el objetivo de la Iglesia Católica es subyugar al ser humano, esclavizarlo y no liberarlo. Por eso Jesús te dice que tú quieres una comida que te quite el hambre para siempre, y esa comida no existe en la tierra. Esa comida es el pan que está vivo,
y ese pan está en el cielo y nunca perece. ¿Dónde está ese pan, hermanos? El mundo no sabe dónde está ese pan vivo, pues lo tienes ahí en tu casa, es la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los avaros? Ellos aman la muerte, entonces ellos comen un pan que perece. Entonces, para ellos el pan no es la palabra de Dios, es una galleta. Y tú dejas una galleta ahí en un escritorio y cuando vienes a ver está inerte, muerta, llena de hongos. Pero la palabra de Dios trasciende las edades, sigue viva, tan viva como en los tiempos de Abraham. Impresionante. Entonces, ¿cuál es el pan que te lleva a la vida eterna? ¿Cuál es ese pan vivo, hermanos? ¿El pan vivo o el pan inerte? Porque el cristiano come todos los domingos pan inerte y piensan que están salvados comiendo comida que perece, que ellos mismos saben que va para la letrina. Pero la comida que permanece es la que queda en tu cabeza, en tu coco. ¿Ok? Es la palabra de Dios que está viva. El que come lo inerte perece con lo inerte. El que come lo vivo vive con lo vivo. ¿Entiendes lo que ocurre? Leamos en Juan capítulo 6, versículos 53 al 71. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. No puede ser más claro Jesús, haciendo una comparación con un pan que bajó del cielo, que era el maná, el cual se podría. ¿Ok? Era un pan que criaba gusanos, versus otro pan, que por supuesto no puede podrirse, porque es la palabra de Dios. Ese es el pan vivo. La mayoría de cristianos confunden el pan vivo con una galleta inerte y terminan comiendo eso, pensando que están salvados. Y no es coincidencia, porque aman la mentira, prefieren creerle al hombre, y por eso aman lo inerte. Por eso algunos pastores atesoran todo lo inerte, y también los sacerdotes católicos, y por eso también sus feligreses quieren atesorar lo inerte. Entonces ya para ti es muy fácil saber si tu pastor tiene el espíritu del Dios vivo o es un pastor que ama lo inerte y por tanto no tiene el espíritu del Dios vivo. Porque si ama lo inerte y si todo lo de él se rodea en torno a lo inerte, te lleva a comer comida y bebida como si fueran ceremonias, a practicar las fiestas judías como si fueran las fiestas de Dios, cuando son fiestas en comida y bebida, es decir, en lo inerte. Tu pastor debe llevarte a lo vivo, que es lo espiritual, y eso es lo que no muere. Las fiestas de Dios se celebran espiritualmente, y entonces no mueren, están vivas, pero no como las celebraban los judíos, comiendo y bebiendo, porque esa es comida y bebida inerte. ¿Entiendes? Es decir, es de locos. Así que el tema central es este, que la ley está viva, hermanos. Si tú tienes dentro de ti la ley, pues tienes el espíritu del Dios vivo. La ley no es inerte. La ley es un ser viviente. Y nosotros amamos a la ley, porque la ley está viva. La ley se puede mover, puede pensar, puede sentir, porque Jesús es la ley viviente. Y Él es ese pan vivo. Ahora, Jesús resucitó, queriéndonos decir que la ley sigue viva. ¿Y qué dice eso? Que el diezmo sigue vivo, hermanos. Es decir, la Torá sigue viva. Ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que cielo y tierra pasen. Pero si tú quieres ser contado con los avaros,
adelante sabemos que serán la mayoría. Será imposible que no hayan avaros, porque los adoradores de lo inerte serán la gran mayoría y vamos a una teocracia que adora lo inerte. Adoran al sol, a la madre tierra, a la cruz, a las estatuas y luego al sol reposando en domingo y a la Trinidad, que es también adoración al sol. Entonces adoran lo inerte y lo mimetizan con la cristiandad para engañar, si fuere posible aún, a los elegidos, al punto que llegan que adoran también a un árbol. Pero hermanos, es de locos. Ahora, ¿puede un avaro estar bajo la gracia? Antes, por el contrario, la maldición de Dios está sobre el avaro, porque estando vivo ama lo muerto y rechaza al Dios vivo. ¿No es eso una maldición, que tú termines adorando lo muerto en vez de adorar al Dios vivo? Ya eso en sí es una maldición. Ahora, si tú das el diezmo y quieres dar algo más, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros sabemos que si hay algo que le molesta al Padre y al Hijo, es la indiferencia de algunos en tiempos de dificultad del pueblo santo de Dios. Tú ves que el pueblo santo de Dios es censurado y todo esto, y tú estás ahí sabroso en tu casa. Bueno, pues ya tú vas a ver cómo está la cosa, hermanos, porque estamos en tiempos de censura, en donde hay una gran persecución. Y estos poderes oligopólicos del cristianismo no quieren que se esparza la palabra de Dios y la bloquean. Entonces, ¿cómo puedes ser tú una piedra viva en la iglesia del Dios viviente si tú no aportas a esa iglesia? Por eso es que vamos a la teocracia de los seres inertes, porque nosotros vemos que son iglesias construidas con ladrillos muertos. Son templos donde ya nadie va, están vacíos. ¿Y por qué están vacíos? Porque son iglesias muertas. ¿Y por qué están muertas? Porque no ofrecen el pan vivo, ofrecen una galleta. Entonces el presidente Donald Trump dice que a él no le gusta que la iglesia esté vacía y que por eso él va a obligar a las personas a ir a la iglesia. Hermanos, es de locos. Llega al punto de decir que va a forzar la oración, pero la iglesia viva no está construida con ladrillos inertes, sino con piedras vivas, y no necesita decreto de Estado, ni dinero del Estado, ni nada para poder funcionar, porque esa iglesia tiene el espíritu del Dios viviente. Y es que el Estado es el dragón. Y ya vimos que el dragón está muerto. Aunque parezca vivo, es un muerto viviente, porque Jesús le pisó la cabeza en el monte Gólgota al dragón. ¿Y qué pasa cuando sabemos muy bien que el dragón simboliza a los gobiernos y hay una iglesia que se unifica con los gobiernos? Y si el dragón está muerto y esa iglesia se unifica con el dragón, ¿qué quiere decir? Pues que esa iglesia está muerta, hermanos. Pero ellos dicen que es la ley la que está muerta. Puedes ver eso. La iglesia muerta dice que la ley ha sido abolida, que ya Jesús cumplió la ley en el madero, que la ley está muerta. Cuando son ellos los que están muertos, muertos vivientes. Y es que si fuera verdad que la ley estuviera muerta, entonces el dragón estuviera vivo, hermanos. Porque ¿qué dice la ley? Que la paga por el pecado es la muerte. Y el primero en recibir el juicio de Dios fue el dragón. Justo ahí, en el monte Gólgota, Jesús le pisó la cabeza al dragón, porque su poder era la muerte, y Jesús derrotó la muerte. Entonces es prueba de que la ley está viva, y que la ley derrota a la muerte. Y por eso los que adoran a los seres inertes y están muertos no quieren que tú guardes la ley. ¿Entiendes? Entonces la iglesia remanente es una iglesia que ama la vida y por eso adora al Dios viviente y obedece la ley viviente. Ahora, ¿por qué hay una tendencia suicida en las personas hoy en día? Porque son muertos vivientes. Es un grave problema social el que empezamos a ver. Personas suicidándose. Pero
¿A qué punto van a llegar si adoran a árboles, al sol, a la luna, al río, al mar? Pues claro que van a terminar muertos por dentro. Es obvio. Entonces, la ley de Dios es vida. Y el que guarda la ley de Dios ama la vida. Y el diezmo es vida. Pero el dinero está muerto, hermanos. Porque el dinero sin un propósito no sirve para nada. El dinero para comprar la comida que perece no sirve para nada. Pero el diezmo que permite que el evangelio de Dios avance es vida, hermanos. Asimismo, el que reposa en sábado está vivo. Y los que reposan en domingo nunca reposan. ¿Y quiénes nunca reposan? Los muertos. Los impíos muertos nunca tienen reposo. Veamos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo vemos de nuevo, hermanos. Los que adoran a la bestia, y la bestia es un dragón, y el dragón está muerto. Vemos a estas personas adorando lo muerto, lo inerte. Y no solo eso, han recibido su marca. Tú puedes ver esto clarísimo cuando a las personas le ponen ceniza de muerto y ellos mismos te lo declaran. Claro que no es ceniza de muerto, pero es la intención que quieren darle, que el ser humano es polvo y que te están poniendo ese polvo de muerto en la frente. ¿Puedes entender la locura de eso? Que te pongan una cruz como una analogía del hombre que se convierte en polvo y eso te lo pongan en la frente. Es adoración a lo muerto. Y esto podría seguir, hermanos, porque ellos tienen fiestas donde celebran la Santa Muerte, el Día de los Muertos, adoran a las calaveras, le hacen oraciones a los muertos, llaman a los muertos santos. Y vamos a la teocracia de lo inerte. Acuérdense lo que ocurrió en el 2020. A las personas le pusieron en sus cuerpos ADN de un bebé muerto. ADN muerto, inerte, una especie de quimera que solo el ser humano puede inventarse, de un ADN muerto, traído de un bebé que fue abortado hace 30 años. Te ponen dentro de ti ADN de muerto. Todo gira alrededor de lo inerte, hermanos, es de locos. Bueno, hermanos, de nuevo se me fue el video larguísimo. Me disculpo y espero que les haya sido de bendición. Les mando un gran abrazo y espero que reflexionen en esta teocracia de la adoración a lo inerte versus la verdadera iglesia del Dios vivo. Nosotros vamos a ver cómo este culto a lo muerto se va a ir aumentando. Y los que no dan diezmo son parte de ese culto. Y aunque muchos estén con nosotros y aún pues se hacen pasar como hermanos, nosotros tenemos tristeza con ellos, porque mientras adoren lo inerte, sabemos que no están realmente con nosotros. Hasta pronto, les mando un abrazo y un saludazo.